Bienvenidos todos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net. En primer lugar, os voy a explicar cuál es el funcionamiento de este webinar. Pues bien, en primer lugar vamos a escuchar las ponencias de nuestros ponentes de hoy, que van a durar aproximadamente unos 45-60 minutos. Luego vamos a empezar una mesa redonda en la que vosotros podéis participar formulando vuestras preguntas. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues de dos formas. Por un lado, a través de voz IP. Para hacerlo tenéis que clicar en el botón Raise Your Hand, que podéis ver en el panel de control. Es un botón que tiene pues una mano dibujada. De esta forma vosotros podréis formular de viva voz vuestras preguntas a los ponentes. Otro modo de participar también en esta mesa redonda es escribiendo las preguntas que queráis a través de la casilla Questions. Si lo hacéis de esta forma, yo voy a leer vuestras preguntas y se las voy a trasladar a los ponentes. Pues bien, también es importante recordar que este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar próximamente en nuestra página web demosdesoftware.com. Allí podréis recuperar este webinar y ver que está en capítulos, de modo que os sea muy fácil encontrar aquello que más os interese de lo que hemos tratado hoy en este seminario online. Por otra parte, también vamos a publicar este webinar en nuestro canal de YouTube, videosit.com, todo en letras. Pues bien, como sabéis, este webinar está organizado por Oracle-Cerca.com y tratará sobre la inteligencia de negocio para el departamento financiero, un tema de mucho interés para muchas empresas hoy en día. Los panelistas que tenemos hoy con nosotros son Pedro Bravo, que es jefe de proyecto de la consultora GFI, partner de Oracle, que nos hará una breve presentación sobre, entre otros, el enfoque de Business Intelligence que tiene su empresa y cuáles son las ventajas de OBI, la solución de Business Intelligence de Oracle. También contamos hoy con Noel García, que es consultor BI de GFI, y que nos mostrará de una forma práctica cómo funcionan las herramientas de OBI. Pues sin más, vamos a pasar ya la presentación a Pedro. Pedro, ahora mismo te voy a abrir el micrófono. No sé si puedes hablar, si está todo correcto. ¿Pedro? Sí, está correcto. Sí. Perfecto, pues te paso ya los mandos y empiezas con la presentación. Sí, un momento. No. Es que no puedo acceder por alguna razón. ¿No? No puedo acceder a mi presentación. Te la acabo de pasar. Deberías ver... Le has pasado a Noel, no a mí, no a Pedro Bravo. Vale, pues ahora te lo voy a cambiar. Me pensaba que estabais en el mismo ordenador. No hay problema, te lo paso muy rápidamente. ¿Ahora sí? Sí, ahora ya. Vale, perfecto. Pues un pequeño error logístico. Ya está todo solucionado y adelante con tu ponencia. Muy bien. Hola, buenos días. Yo me llamo Pedro Bravo. Como ya han planteado, soy jefe de proyecto de los proyectos BI de la empresa GFI. Os voy a hacer una rápida presentación, no más de cuarto de hora, para pues, explicar un poco por el enfoque que nuestra empresa tiene sobre los sistemas de inteligencia artificial y por qué hemos elegido OBI como herramienta para trabajo. A continuación, Noel desarrollará un caso práctico de manejo de las herramientas de OBI para que veáis su funcionamiento y la manera como se utilizan. Comienzo el mío con la primera parte de la visión general del sistema de explotación de datos. Normalmente, cuando se enfocan las soluciones desde el punto de vista de los usuarios de BI, hay una cierta tendencia a considerar solamente la parte visible de los sistemas de inteligencia artificial, es decir, los informes, cuadros de mando, gráficos, presentaciones. Y a veces no se tiene en cuenta del todo o no se olvida un poco
toda la gran cantidad de cosas que hay por debajo para conseguir un cuadro de mando. Los elementos básicos que tiene un cuadro de mando, desde nuestra perspectiva, son 4. En principio, claro, lógicamente tiene que haber una fuente de datos. Esas fuentes de datos son los datos operativos con unas características específicas. Luego hay el segundo elemento, que es el tema del Data Warehouse, que coge esos datos operativos y los organiza, los estructura, los vuelve significativo, hace operaciones además para reducir los tiempos de acceso a ellos, acumula, etcétera, y los da una estructura en definitiva que facilita utilizarlos como sistema de análisis y de información. Por encima de este modelo de datos, organizado ya, como siempre, clásicamente en modelos de estrellas, etcétera, hay, digamos, otra capa que coge ese modelo físico de datos y lo organiza desde el punto de vista de los usuarios, por decirlo así. Es decir, hay un metamodelo que ya no es el modelo físico, ya no es la estructura dirigida a optimizar la presentación, el acceso, el almacenamiento, sino que les da la visión como los usuarios ven normalmente los datos. Y convierte el modelo físico, sobre todo, en lo que podríamos llamar en indicadores en KPIs. Precisamente bajo esa estructura. Sobre los indicadores y KPIs del modelo de datos, se organizan los informes. La presentación gráfica, de acuerdo con distintos perfiles, de acuerdo con distintas necesidades de información, y la comunicación, de acuerdo también con distintos sistemas de comunicación a los usuarios finales de toda la información que puede ser significativa para ellos. Entonces, en GPI hemos elegido concretamente en la presentación o sea, como utilización de herramienta para los sistemas de inteligencia de negocio, hoy. Y lo hemos elegido por una serie de razones. Básicamente están expuestas en esta diapositiva. Primero porque hemos visto que es una herramienta realmente polivalente. Es decir, no solamente tienen la definición de informes y la definición y gestión de indicadores, sino que además está unida a la herramienta toda la gestión del Data Warehouse, de los modelos físicos. Esto no todos los sistemas de inteligencia artificial lo tienen, y entonces pues eso implica que hay que comprar otros productos adicionales para hacer esa gestión, desarrollo y mantenimiento del sistema del data, de la parte física, del motor de base de datos de Data Warehouse. Otra cosa muy interesante, desde todo punto de vista, es que es independiente del gestor de base de datos de la red. Es decir, prácticamente funciona con cualquiera de los motores de datos que existen en el mercado. Entonces, cuando un cliente no está trabajando con Oracle, tiene pues, Informe, MySQL, cualquier otro tipo de motor de base de datos, pues Sobi puede adaptarse perfectamente a cualquiera. Pero no solamente a motores de base de datos relacional, sino que pueden prácticamente coger de cualquier tipo de archivo, es decir, puede coger datos de archivos planos, de estructuras XML, de hojas de cálculo, etc. Esta versatilidad e independencia de cuál es, digamos, el sistema de datos que tiene que utilizar es una de sus grandes ventajas. Y además, por supuesto, el que él puede utilizar varios de ellos. Y como normalmente en una empresa es muy difícil que todos los datos estén en un solo sistema, pues evidentemente una herramienta que es capaz de conectarse con distintos sistemas de cualquier tipo, pues tiene grandes ventajas. Incluso en más todavía. Decimos que es autosuficiente porque dependiendo de las condiciones y de qué tipo de cuadro de mando sea, puede incluso prescindir de herramientas ETL que trasvasen los datos al Data Warehouse, porque se puede conectar directamente
a los datos de origen. Para determinados ETLs que están muy claramente definidos, cuyos indicadores están muy puestos y todo el mundo sabe muy bien, y están muy cercanos a los datos operativos, a la estructura de los datos operativos, pues es una grandísima ventaja, porque no es necesario andar montando ETLs que siempre pues tienen sus complejidades y sus historias. Entonces, no obstante, y aquí no vamos a insistir demasiado, si el ETL, o sea, si el sistema de información es complejo o tiene muchos datos de origen, todas estas cosas, nosotros solemos utilizar como herramienta de ETL ODI. También es una herramienta de Oracle que tiene también sus grandes ventajas. Una que es también la independencia de los motores y de los sistemas de origen y final, porque su estructura ETL, en realidad son motores web y tiene una arquitectura SOA, entonces no necesita, digamos que el área intermedia que tiene casi todos estos otros sistemas de ETL, donde los datos son tratados, modificados y agregados en una área intermedia del mismo motor donde se van a guardar. Entonces lo hace en el de destino. O sea, puede utilizar, no tiene área intermedia y puede llevar directamente los datos al motor de destino. Y por lo tanto es independiente del motor Oracle. Además, otra de sus grandes ventajas es que pues, tiene una arquitectura SOA y todos los procesos de carga se ejecutan como web service, con las grandes ventajas de autonomía e independencia de comunicaciones, porque se puede hacer por internet, utilizando pues, todas las estándares de los web service. Bien, entonces, volviendo a ODI, la estructura se divide prácticamente en dos partes. Estaría la capa de repositorio, donde se gestionan, digamos, los datos. Esta sería la parte un poco más técnica. Y la capa de presentación, que es pues, donde se gestionan los informes y se muestran y se difunden. Entonces, en el repositorio está compuesto por tres elementos básicos, ya lo veréis cuando Noel empieza a trabajar con ellos, cómo se estructuran y cómo se relacionan. Que por un lado, en la capa física, en esta capa lo que se hace es que se define la base de datos, se definen los archivos y las tablas de datos donde se van a colocar los datos del Data Warehouse, o se gestionan las comunicaciones con todas aquellas fuentes de datos que no están dentro del Data Warehouse. Ya digo, de cualquier tipo, etc. Por supuesto, aquí soporta todos los esquemas operacionales clásicos de los Data Warehouse, de estrella, de copo de nieve, particionado, etc. Esa es una cuestión. Luego está el metamodelo, el modelo de negocio. Como ya comentaba antes, aquí se definen todos los indicadores, utilizando o bien campos concretos de las fuentes de datos, o pues relaciones, agregaciones, métricas, jerarquías. Es decir, que sobre esto se construye el modelo de datos que realmente va a utilizar el usuario. Ya veréis cuando haga la presentación cómo, pues, por ejemplo, puedes cambiar todos los nombres de los campos de la base de datos para que resulten significativos. No, pues, los usuarios nunca se van a encontrar el FV bajo cualquier cosa de estas, sino que se van a encontrar pues pérdidas, por ejemplo. Pues se van a encontrar pues activos fijos, etcétera, ¿no? Es decir, aquellos son nombres que ellos dominan y que tienen muy claro. Finalmente está la capa de presentación, que realmente es la publicación del metamodelo, pero de la publicación con una estructura organizada en carpetas, organizadas por usuarios, es decir, de aquí puedes coger el conjunto de datos que has colocado en el metamodelo y estructurarlo de tal manera que la gente que lo va a utilizar, pues, por ejemplo, tenga la carpeta de finanzas o la carpeta de compras, y luego cada una de estas pues, tenga
¿Qué pasa con esto? Con esto todo el mundo puede acceder a la información y a los indicadores digamos, del área de información que le resulta significativa, y cada usuario va a ver solamente aquellos indicadores que realmente necesita. Con la ventaja de seguridad, pero también con la ventaja de que no haya centenares de campos que para ti no te interesan y tienes que buscarte la vida entre todos ellos para ver cuáles son. Es decir, la capa de presentación reproduce, ya lo veremos ahora a continuación, la estructura que tiene, realmente la publicación de esta capa reproduce la estructura de la capa de presentación para que los usuarios la vean de forma correcta. Entonces, los componentes de la presentación, de la capa de presentación, un segundo, pues son básicamente cuatro, que es, por un lado, el origen de todo, que son las respuestas, aunque no es el orden que hay aquí, pero las respuestas es el gestor de informes. Es decir, con las respuestas, los usuarios, además usuarios finales, construyen los informes de una forma fácil y además de una manera realmente autosuficiente. Con esta ya la veremos detalladamente, un poco más detalladamente en la demo. Luego, esas respuestas son organizadas y presentadas a los cuadros de mando. Esos cuadros de mando son lo que realmente se ve cuando se entra en la web. Por supuesto, con seguridad y con roles y todas estas cosas, puede haber un usuario que sea el generador de informe y el publicador de informe, y otro que solamente ve los informes. Entonces, bueno, pues el comité de dirección tendrá su propio cuadro de mando donde estará la información significativa para el comité de dirección. Y el director de finanzas tendrá el suyo y el director de operaciones tendrá el suyo. Todos ellos estarán basados en las respuestas que se han generado, pero serán presentados o combinados, a lo mejor es incluso la misma información, pero combinada de distintas maneras para que resulte más fácil y más asequible para hacer. Luego, el otro punto importante es el tema de las entregas. Es decir, no solamente OBI tiene un sistema de publicación de informes, sino tiene un sistema de avisos, de alarmas, de avisos automáticos, de salidas específicas por terminar. Es decir, las entregas es el sistema de comunicación y de programación de trabajos. Es decir, en un dato online, por ejemplo, pues el salto de una incidencia debe ser comunicado, la caída de una máquina básica en una línea de producción debe ser comunicado inmediatamente pues al jefe de producción, ¿no? Esté donde esté. Pues el sistema de entrega gestiona que cuando en ese dato que está conectado en tiempo real al registro de incidencias salta esa alarma, inmediatamente pone un mensaje al móvil del jefe de producción para avisarlo que ha sucedido. Esto es una manera de entrega. O bien puedes programar aquí de que los datos se te renueven con una periodicidad determinada, de acuerdo con los distintos perfiles, etcétera. Bueno, y eso en conjunción con el editor, que te da la posibilidad de programar y distribuir informes por fechas y además ver todos los sistemas de presentación. Evidentemente todos sabemos que no es lo mismo presentar una información de una manera que presentarla en gráficos, con colores significativos, que faciliten. Este es uno de las grandes ventajas que tiene BI en su editor. En definitiva, tienes toda la solución y toda la problemática de un sistema de información, de inteligencia de negocio de cuadro de mando en una misma herramienta. De abajo a arriba, desde la gestión de la base de datos hasta la presentación y comunicación de los datos. De forma genérica, OBI tiene más ventajas además. Quizá hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de cuestiones técnicas y ahora vamos a hablar de otras cuestiones. Es decir, la primera es dar una visión de esa básica, una visión de la empresa
y de toda la información de la empresa de una forma completa. Es decir, tienes en un solo vistazo, en una sola herramienta, en un conjunto de informes, pues toda la situación significativa. No hay que ir buscando hojas de cálculo, no hay que ir buscando todo, distintos fuentes, informes, lo puedes presentar todo para que cada uno vea la información y además vea y relacione. Relacione que el aumento de productividad tiene que ver con el absentismo y tiene que ver con los problemas de avería de las máquinas. Todos esos cuadros pueden ser relacionados y presentados conjuntamente. Además, no solamente ves información histórica, sino que gracias a sus posibilidades de conexión puedes verlas también en tiempo real. No tienes que estar esperando a que te pasen el proceso de la ETL todas las noches para haber determinados datos. Hay datos que te podrán y deberán ser vistos en tiempo real. Pero al mismo tiempo, la definición del metamodelo, por lo que fuerza, es la estandarización de conceptos de información. Si tienes que hacer un metamodelo completo para todo el cuadro de mando de la empresa, necesariamente, o convenientemente, pero yo diría que necesariamente, tienes que empezar a unificar lenguajes y empezar a definir cuestiones que sean comunes a todo el mundo. O mejor dicho, plasmar en un sistema de información lo que suele ser que precisamente el lenguaje de la empresa. Por otro lado, pues tiene grandes capacidades de cálculo y análisis y etc. Otra cuestión muy importante es la gran flexibilidad. Es decir, tú puedes levantar un sistema, modificarlo, cambiar su motor de base de datos, que se te ha quedado obsoleto el sistema de gestión de facturación y lo has sustituido por otro. Eso no significa que tengas que modificar tu cuadro de datos. Evidentemente, cambiarás el mapeo por las herramientas ETL para coger los datos, quizá de otras tablas, porque será otro sistema, pero da lo mismo el motor que sea y los conceptos de negocio seguirán, el usuario final seguirá viendo los mismos conceptos de negocio con la misma estructura. Es decir, el cuadro de mando no lo tienes que cambiar el elemento de conexión. Esa es una cuestión. Por supuesto, uno de los otros puntos que inciden mucho en el menor coste es que no necesitas personal técnico y especializado para hacer la mayoría de las tareas. Algunas sí, pero otras, que son toda la estructura de generación de información, eso lo harán los usuarios finales. No necesitas un técnico específico que te vaya a organizar con el problema de costes y de tiempo, la nueva estructura. Y desde el punto de vista del usuario final, pues está clara, ya lo veréis en la demo, la autosuficiencia para acceder y utilizar la información. Y también pues el acceso a una información estructurada con sus propios términos, la capacidad de combinar campos y generar nueva información. Es decir, hay unos indicadores claves. En la generación de informes, OBI te da la posibilidad de hacer cálculos, agregaciones, selecciones de datos dentro de esto, y eso te da la posibilidad de que lo haga el usuario final. Entonces, no solamente tiene la información estructurada, sino que puede generar nuevas informaciones. De acuerdo con el momento en con lo que se necesite para cada momento. Y luego ya veréis, como veréis en la demo, la facilidad de manejo que tiene la creación de información. Las ventajas técnicas ya los hemos visto. Bien, finalmente os quiero presentar un ejemplo de cosas que estamos haciendo financieras. Estamos haciendo un sistema de información financieros y os presento un ejemplo que es el balance de situación. Este balance de situación como informe, es un balance de situación de una empresa, como informe, cada uno de estos campos, el inmovilizado intangible, inmovilizado material, etcétera, es un indicador definido en el repositorio, además con este nombre. Eso significa que no solamente tienes el balance de situación, sino que el director financiero de esta empresa se está generando
pues, por ejemplo, su informe de cash flow, porque utiliza estos mismos conceptos. Es decir, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Con la estructura y con los indicadores y con el nombre de lo que él utiliza, puede generarse nuevos. Otro ejemplo que se me ha ido era el pérdidas y ganancias. Bueno, pues he perdido el pérdidas y ganancias, pero la cuestión está en lo mismo. Es decir, el repositorio ha permitido definir a partir, conectando con la base de datos de contabilidad, hemos creado un modelo físico donde hemos puesto estos datos, hemos generado, no con esta estructura, hemos generado indicadores que están basados en el balance, pérdidas, ganancias y todo esto, y sobre eso es con lo que los usuarios se han creado informes. Este es un informe, además, que se ha hecho por parte del director financiero de la empresa. Y la estructura y la manera que quería. Bueno, yo con esto termino ya mi exposición y a continuación el compañero Noel os va a hacer una demo manejando la herramienta concreta de un ejemplo de cómo utilizar hoy. Muchas gracias por todo. Hola, buenos días a todos. Gracias, Pedro, por esta grandiosa presentación. Y bueno, a pesar de todas las funcionalidades que nos ha contado Pedro, me gustaría presentaros cómo realmente funciona una herramienta de exploración de bases de datos, en este caso, cómo funciona la QBI. Pensamos que se cuenten todas las funcionalidades, siempre queda la duda de cómo llegar a esos impresionantes cuadros de mando y esa información agrupada. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación es un cuadro de mando muy sencillo, donde podemos ver cada una de las partes. Lo primero que debemos saber es que la exploración de datos mediante la aplicación Novit se puede dividir en tres partes fundamentales. La primera es la definición de un repositorio, que contará las fuentes de datos y que contendrá el diseño lógico. La siguiente será la creación de los informes, de acuerdo con la información que se está mostrando. Y la tercera, la composición de los cuadros de mando con los informes, los links, páginas y todo lo que se desee mostrar en ese cuadro de mando. Lo primero que debemos hacer es acceder a la herramienta Administration Tool, que es la que definirá el repositorio. Para ello, vamos a Inicio, Programa, Oracle Business Intelligence y Administration. Nos lo haríamos. Y veríamos la herramienta abierta. Como le ha contado Pedro, está dividida en tres partes. La primera, situada a la derecha, es la capa física que contendrá las conexiones con las diferentes fuentes de datos. La segunda, la central, es la capa de negocio y la que definirá las relaciones lógicas y las jerarquías de cada una de las dimensiones. Y la tercera, la capa de organización, donde se agruparán las tablas de acuerdo con los perfiles y grupos de usuarios que se deseen presentar a los usuarios. Lo primero de todo que vamos a hacer es importar las conexiones con las fuentes de datos. En esta presentación, en vez de conectarse con una base de datos, pues vamos a hacer una conexión con ficheros XML. Para ello vamos al menú File, a Import, Contractable, y aquí, como vemos, podemos conectarnos con cualquier base de datos. Vamos a seleccionar ficheros XML. Seleccionamos dónde están y aquí nos aparece un listado donde vamos a tomar los datos.
clientes, seleccionamos y los importamos. Decimos que igual este nombre, por ejemplo, cerramos y vemos que se ha creado una tabla con todos los campos que contenía ese XML. Lo mismo sucedería si la conexión hubiese sido con una base de datos. Si queremos añadir más tablas o bases de datos, pues haríamos lo mismo, otro XML, y elegiríamos la siguiente base de datos, que contendría lo mismo. Una tabla, una única tabla, sería la tabla de empleados. Sería lo mismo. Abrir, ok, y la importamos. Para ahorrarnos el tiempo en importar todos los datos, ya he importado todos los datos antes y, como veis, pues aquí tenemos los empleados, los clientes, los ingresos, el mercado, los pedidos, la producción y una tabla para fechas. Entonces, estas tablas que he importado las voy a borrar. Vale. A continuación, lo que debemos hacer es seleccionar todas las tablas y relacionarlas unas con otras, definiendo cuáles van a ser las tablas de dimensión y cuáles van a ser las tablas de hecho. Para ello, seleccionamos todas las tablas y acudimos al menú Fichas Diagram y seleccionamos que nos muestre el gráfico con las tablas. Efectivamente, como vemos aquí, vamos a ver un gráfico con todas las tablas y vamos a definir la tabla de hechos, que será esta, con todas las dimensiones que se encuentran a su alrededor. Para ello, pinchamos en este icono, vamos a la tabla de dimensión y la unimos con la tabla de hechos. Nos aparece esta pantalla donde definimos qué clave de la tabla de dimensión está relacionada con qué clave ajena de la tabla de hechos. Decimos que sí, se nos va generando. Y así con cada una de las tablas. Para ahorrarnos tiempo, ya he hecho todas las uniones de todas las tablas con la tabla de dimensión con la tabla de hechos. Se encuentra en esta tabla, en esta otra carpeta. En este caso solo tenemos una tabla de hechos, que sería Fact Review, y 5 y 6 tablas de dimensiones. Pero evidentemente podrían ser muchas más. Entonces, como vemos a continuación, ya están unidas todas las tablas. Pero una vez que ya está hecho esto, simplemente ya hemos terminado las conexiones de conectarnos con cada una de las fuentes de datos. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a la capa de negocio. Para ello simplemente arrastramos la carpeta hacia la capa. Bien. Si desplegamos, vemos que una serie de iconos que lo que nos van a indicar es qué tabla es la tabla de hechos, en este caso la que tiene el icono de color amarillo, y cuáles son las tablas de dimensiones, son las que tienen el icono blanco. Lo que vamos a comprobar ahora es ver qué
qué campos tiene cada una de las tablas. Por ejemplo, empezamos con la tabla de hechos. Hay una serie de campos que no son muy intuitivos, que no serán muy intuitivos para el usuario. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser cambiar los nombres. Para ello, empezamos con el nombre de la tabla. Vamos a llamarla ingresos. Y vamos a borrar todos aquellos campos que no vamos a utilizar. Por ejemplo, estos. Además de modificar los nombres de los campos. En las tablas de hechos lo que debemos definir son las agrupaciones que se van a hacer en los campos de datos. Es decir, si nosotros venimos aquí al campo dólares, estamos en propiedades, debemos definir qué se van a hacer con estos datos cuando se agrupen. Es decir, si se van a sumar, si se van a calcular la media, a contar, a hallar el máximo, el primero, la media, etc. En este caso lo que vamos a hacer va a ser sumar. Entonces seleccionamos la función sum. Lo mismo para unidades. Repetimos el mismo proceso. En este punto lo que se puede definir también son funciones que no están definidas pues se pueden definir columnas que no están definidas ni en el data warehouse ni en las fuentes de datos que tengamos. Y voy a ir utilizando los campos que ya tenemos. Es decir, podemos venirnos a ingresos y seleccionar una nueva columna lógica. Le podemos llamar, por ejemplo, precio medio por unidad. Y podemos seleccionar las columnas en ingresos, el número de los dólares dividido entre las unidades que tenemos. Como vemos, ha generado una nueva columna con el nombre de la nueva, con el nombre que le hemos dado, precio por unidad. El siguiente paso sería hacer lo mismo con las tablas de dimensión. Por ejemplo, vamos a ver una de ellas, que es la de tiempo. Vamos a modificar su nombre. Vamos a poner la fecha. Y a borrar aquellas columnas que no vamos a utilizar. Modificamos el nombre de las columnas. Vale, para cada una de las dimensiones, lo que hay que hacer es definir la jerarquía con la que queremos navegar cuando se haga el drill down sobre los datos. Para ello lo que vamos a hacer es definir de qué campo a qué campo se van a ir saltando cuando se haga el drill down. Para ello vamos a ir a la carpeta, a dimensiones, y escribimos el nombre de la jerarquía. En este caso
tabla de tiempo y definimos cada uno de los datos, cada uno de los niveles. Primero de todo, siempre hay que definir un nivel, el más alto, que no contendrá ningún dato. Y lo hay que definir con este check. Siguiente paso, añadimos un nuevo nivel y ponemos el nivel más alto. Una vez que están definidos todos los niveles, arrastramos cada uno de los valores a su nivel. Es decir, cogemos el año y lo arrastramos al nivel de año. Cuatrimestre al nivel de cuatrimestre. Y los campos que destinan el mes, el nivel de mes. Y para cada uno de los niveles tenemos que definir cuál es la clave. Ahí no. Estamos en año y le decimos cuál es de todos los campos que hay en este nivel, cuál es la clave. Y además que le ponemos que se permita hacer drill down por este campo. Decimos que es la clave, aceptamos. Lo mismo lo hacemos para el resto. Y así continuaríamos para el campo de fecha, creando la jerarquía de fecha, y para cada una de las dimensiones que tenemos, para clientes, empleados, mercados, pedidos y productos. Para no tardar demasiado, lo que he hecho ha sido tenerlo ya totalmente generado, ¿vale? Donde se han creado todas las jerarquías, se ha modificado el nombre de la tabla y el nombre de cada uno de los campos para que el usuario sepa a qué se refiere o qué contiene el campo que está viendo. El siguiente paso simplemente será arrastrar a la capa de presentación. En esta capa de presentación, lo que se va a hacer, va a ser pues, agrupar por perfiles y por grupos de datos. En este caso solo tenemos un grupo de datos, por lo tanto, que coincide con el de la capa de presentación. Por lo tanto, no habría que hacer nada más. Aquí decimos que esté disponible para Query porque está ya finalizado el trabajo del repositorio y guardamos. Ha dado un error porque este no lo he borrado. Efectivamente ya no hay ningún error, por lo tanto podemos pasar al siguiente nivel. Una vez terminado el repositorio, lo siguiente que debemos hacer es acceder a una aplicación web que podrá ser accesible por todos los usuarios desde su equipo. No es necesario ninguna instalación. Lo único que hay que escribir es la URL del servidor. Cada usuario tendrá su identificador, su contraseña y tendrá acceso únicamente a los datos que le interesen. Y evidentemente podemos seleccionar también el tipo de idioma. En este caso vamos a dejarlo en español. Todo lo que vemos aquí es un cuadro de mandos que ya están creados. Como veis, aquí hay mucha información y de muchos tipos. Hay informes, tablas,
tablas Pro de selección, que bueno, pues podemos seleccionar el año que queramos y nos va a filtrar los datos por el año seleccionado. Pero bueno, esto es algo, bueno, esto es muchas funcionalidades que tiene OBI, pero para hacernos una idea del trabajo que lleva crear un informe, vamos a crear uno con los datos que nosotros hemos creado. Para ello vamos a ir a esta zona de poner respuestas, pinchamos y vemos que aquí hay un link donde pone unidades y dólares. Estos son los datos que hemos creado nosotros. Pinchamos ahí y se nos aparece un informe vacío. Pero si en el informe que vamos a crear, los únicos campos que nos van a interesar pues son, por ejemplo, año, la región, por ejemplo, y, por ejemplo, pues la marca. Y como dato, vamos a elegir unidades y dólares. Vale, para ver el resultado de esta tabla, vamos a elegir la lista, tabla dinámica. Para ello pinchamos en este icono. Y vamos a seleccionar, vamos a subir el año, porque no queremos verlo con una tabla, no queremos verlo el año dentro de la tabla, sino que queremos seleccionar el año dependiendo de nuestros intereses. Entonces, como vemos la previsualización, aquí aparecerían todos los años, pues lo que vamos a hacer, entonces, vamos a subirlo a esta zona. Y aquí lo que podemos hacer es cambiar el año. Esta lista que acabamos de hacer, que acabamos de crear, es la tabla dinámica. Podemos crear muchas más listas. Aparecen aquí. Por ejemplo, otra de las que podemos hacer clásica es la gráfica. Entonces, para ello pinchamos en gráfica, ¿vale? Y vamos a seleccionar los campos que vamos a mostrar en la gráfica. Para ello, en el eje X vamos a poner la marca. En el eje Y vamos a poner los dólares. Y vamos a quitar unidades. Y en la leyenda vamos a poner la región. ¿Vale? Le vamos a dibujar. Vale. Y nos aparece este cuadro. La tabla dinámica podemos hacer es crear un sumatorio para que nos sumen las unidades y los dólares. Para ello lo que hacemos es irnos a filas y pinchar en después. Con ello se nos creará una fila en la parte de abajo con el sumatorio de cada una de las dos columnas. Para ver el resultado de todas las vistas, hay una pantalla de composición de vistas, que es esta de aquí. Con ella lo que hacemos es seleccionar qué vistas queremos mostrar en cada momento. Por ejemplo, la vista de tabla no la queremos, ya que hemos creado una tabla dinámica. Entonces la quitamos y añadimos nuestra vista. Y también tenemos la vista de gráfica. Por lo tanto, también la añadimos. Lo que podemos hacer es moverla y adecuarla a la forma que mejor quede. Vale, una vez terminado el informe, lo que vamos a hacer es grabarlo. Para ello pinchamos en este icono
y lo guardamos. A continuación vamos a crear un cuadro de mando donde vamos a incluir este informe. Para ello lo que vamos a hacer es irnos a configuración, administración y a la parte de administrar Interactive Dashboard. Aquí vamos a pinchar en crear cuadro de mando y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, ingresos por año, región y marca. Vamos a terminar y vemos que se ha creado nuestro cuadro de mando. Cerramos y vamos a la lista y vamos a ver la lista de cuadros de mando. Como veis, se nos ha creado un nuevo cuadro de mando que si pinchamos en él está evidentemente vacío. Aquí vamos a poder añadir no solo informes, sino, como vemos a continuación, podemos incluir informes, imágenes, links, carpetas o texto escrito a mano. Por ahora nosotros solo vamos a crear un informe. Para ello vamos a abrir la carpeta donde se encuentra este informe que hemos creado. Se llama unidades y horarios. Tanto lo arrastramos y vamos a modificar algunas propiedades de la sección. Entre ellas, por ejemplo, vamos a quitar el borde y vamos a evitar que sea contrario. Ya vamos a tener informe, vamos a añadir una serie de links. De modificar, actualizar, participar en impresión y descargar. Ahora veremos para qué vale. Una vez que ya está finalizado, le vamos a guardar y vemos el informe con el prompt de selección. Al modificar el año, modificará todos los datos. Los links que vemos aquí abajo son los que hemos añadido y con los que podemos hacer es acceder directamente al informe para modificarlo, o lo que podemos hacer es imprimir este informe en HTML, en PDF, o descargarlo a una hoja Excel o un PowerPoint para poder hacer una futura presentación, o un Excel, otro tipo de Excel o un fichero plano. Bueno, pues esta ha sido la forma de crear un cuadro de mando más o menos sencillo. Las posibilidades que tiene OBI son muchas y muy variadas. Podemos ver algunas en los cuadros de mando que ya están creados. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver son una serie de indicadores donde nos dicen qué cosas han ido mal y qué cosas han ido bien. Todo esto es totalmente configurable y indica desde un primer vistazo qué es lo que tenemos que prestar atención. Evidentemente, todo esto podemos cambiarlo, podemos configurarlo para que seleccionar pues dos marcas. Efectivamente,
dado el informe para estas las marcas seleccionadas. Y podemos ver también el tipo de informe, no solo gráficos en forma de barra, sino en forma de burbuja o simplemente las tablas. Ahora mismo estamos visualizando datos mediante la ejecución de la aplicación, pero lo que se puede hacer también es programar alarmas para que las personas interesadas reciban una notificación con el dato que se desea analizar. Para ello existe una aplicación, pensando aquí, la podemos ver, se llama Deliver. Ahora que con ella lo que podemos crear, como digo, son alarmas, configurar, por ejemplo, que va a generar la alarma. Por ejemplo, en este caso podemos seleccionar el nuestro. Si va a haber una programación del informe, los destinatarios, en este caso los usuarios a los que se desea enviar esta alarma, el contenido de la entrega, que será el informe que se desea visualizar, y los destinatarios, los sistemas a los que va a ir dirigido. En este caso pues puede ser una alarma en la propia aplicación, o un correo electrónico, un busta, o un teléfono, o un dispositivo portátil. Pero bueno, esto lo vamos a dejar aquí para no se nos vaya el tiempo. Bueno, como habéis visto, la creación de un cuadro de mando puede ser todo lo fácil o complicado que queramos. Todo depende de la información que se quiera dar. Esto simplemente ha sido una pequeña presentación global del funcionamiento de AgriBusiness Intelligence, donde hemos podido comprobar algunas de las propiedades más generales. No obstante, si tienen alguna duda o necesitan más información, estaremos encantados de poderles atender. Bueno, hasta aquí mi presentación y nada, solo dar las gracias por su atención y un saludo. Bueno, pues muchas gracias, Noel. Empezamos ahora pues la mesa redonda. Os recuerdo a todos los oyentes que podéis participar, podéis formular vuestras preguntas de dos formas. Vía voz IP, si escogéis este modo, tenéis que clicar en el botón Raise Your Hand, es el botón que tiene una mano dibujada y podéis formular esta pregunta de viva voz. Si por el contrario preferís escribir la pregunta y que yo la traslade a los ponentes, lo podéis hacer a través de la casilla Questions. Pues bien, Pedro, Noel, si os parece, mientras esperamos a ver si los oyentes se animan a formular una pregunta, yo voy a empezar ya esta mesa redonda lanzándoos una duda que tengo. A ver, ¿nos podéis explicar cómo puede ayudar a las empresas que han decidido dar un paso hacia la internacionalización el hecho de implementar una solución como OBI? Bien, bueno, está claro que una de las grandes ventajas de OBI es que está en un entorno web. Es decir, una empresa que está internacionalizándose con agencias, delegaciones o otras empresas en otros países, puede conectar a sistema de información a todo el mundo simplemente accediendo por la web. No es necesario hacer así. Por supuesto, además, otra de las grandes ventajas que puede tener es que la definición de la terminología de negocio, de la estructura del metamodelo, etcétera, etcétera, se puede hacer en común para todas las empresas. Y además, como ya habéis visto al principio, los datos y de toda la estructura de la aplicación puede ser presentado en varios idiomas. Para eso basta que el usuario defina el idioma en que se quiere conectar y todas las pestañas, todo el conjunto de
de la aplicación te saldrá ya traducido. Por supuesto, los datos dependen cómo se hayan metido, pero esa es Bueno, muchas gracias. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo veis la apuesta de las empresas españolas por implementar soluciones de Business Intelligence en relación a lo que están haciendo empresas de otros países? ¿Cómo estamos? Bueno, en general yo creo que estamos un poco por debajo. Sin embargo, hay una tendencia general a crecer. Y esa tendencia viene pues determinada en gran parte por la crisis, la famosísima crisis. Es decir, cada vez más es necesario tener una información fiable y en tiempo real e inmediata para tomar decisiones lo antes posible. Entonces, no cabe duda, y por ejemplo, este ejemplo que os antes del tema financiero y de esto está muy inmerso. Está claro que para esta empresa su mayor intención es precisamente el adelantarse a situaciones problemáticas y ser capaces de tomar las decisiones en la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, pues esa situación de mercado donde parece que las hojas Excel pesan más que los sistemas integrados, que es un poco correspondiente a una situación anterior de manejo de la información y que, bueno, pues lo que parece que hay en España es abundante, nosotros creemos que está cambiando y que va a cambiar a mucha velocidad. Tenemos ahora una pregunta de uno de nuestros oyentes, de Antonio Ocaña, que ahora la voy a leer. Dice Antonio, para usuarios actuales de hojas Excel, pasar a una solución OBI es sin duda un enorme salto hacia adelante, tanto en tiempo de implementación y en inversión. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo mínimo de implementación se necesita y qué inversión mínima se requiere? Bueno, pues el tiempo de implementación depende del número de hojas y del número de tablas que se quiera que se vaya a analizar. Pero pongamos, como habéis visto en este caso, suponiendo en esta presentación que hemos hecho, si entendemos que cada tabla que hemos hecho, que hemos añadido es una hoja Excel, por ejemplo, pongamos en una semana, pues podría algunos datos fiables. Y que usuario final. Aquí no hemos hablado pues, de seguridad ni de grupo de usuarios, que también se tiene que añadir. Pero pongamos que eso, en una semana, 2 semanas, el usuario ya puede tener datos. Fijaros una cosa, y es que, claro, como bien dice Noel, depende un poco el enfoque del proyecto. Pero hay una manera inmediata que es la que la dice, que no hacen nada más que tener estas hojas alimentadas con los datos de la forma normal que lo estás alimentando y las conectas a OBI y las haces públicas, por lo menos ganas eso, que las generalizas y todo el mundo tiene acceso a ellas con una sola fuente de entrada de datos, sin necesidad de una distribución, pues claro, eso es inmediato. Ya habéis visto que la conexión de esos puntos es inmediata. Si las hojas están alimentadas por otros datos operativos, entonces hay que implementar las ETLs y hay que implementar los metamodelos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es que es difícil dar una cuestión, depende del tamaño de la empresa, de todo esto. De todas maneras, el determinante en gran parte también es la complejidad de la ETL, que es una de las cosas que más, digamos, problemas puede haber. Entonces, pues yo creo que pues una empresa media, sin mayores historias, bueno, digo, es la complejidad de ETL y como siempre, lo claro que se tengan los indicadores. Claro que se tenga el análisis previo, que es el otro punto fundamental donde más se va el tiempo. Es decir,
una empresa que tenga sus indicadores claros, que sepan realmente qué información manejan y necesitan. Y que no tenga un sistema muy complejo de información. Es muy probable que en 4 o 5 meses tenga un cuadro de mando, por lo menos de entrada. Pero comprenderéis que es muy difícil así en abstracto y todo esto decir cuánto se puede tardar, porque hay que ver exactamente qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Pero yo, si repito, y creo que es muy importante, OBI permite una implementación muy sencilla de lo ya existente, que luego puede ser ampliado, mientras tanto, a otras cosas. Y eso es barato. Mientras esperamos a ver si alguien más se anima, como Antonio, a formular una pregunta, yo también os quería preguntar por qué, si nos podíais destacar algún proyecto que estéis desarrollando actualmente o algún proyecto reciente y con qué tamaño de empresas acostumbráis a trabajar desde vuestra consultoría. Bien, nuestros clientes habituales son las, digamos, grandes empresas. No las empresas gigantes, no las grandes corporaciones, aunque también tenemos bastante, pero bueno, pues estamos hablando de empresas, pues normalmente en gran parte industriales y de logística, que bueno, pues alrededor de unas 500, 400, 500 personas, cuestión de ese es el tipo. Ahora mismo nosotros estamos desarrollando un proyecto con una empresa precisamente de consultoría informática. Ellos venden una serie de software informática especializado, concretamente pues especializado para universidades y para entornos técnicos, y estamos haciendo los cuadros de mando de su sistema financiero. Esta es una empresa que corresponde a este tamaño, es decir, ahora mismo tiene aproximadamente unos 200 personas de trabajo y trabaja, pues tiene como cliente aproximadamente unas 40 universidades de todo el mundo, especialmente de España y de Sudamérica. Este es el perfil aproximado que más nos movemos. Bueno, pues llevamos ya 1 hora y 8 minutos de seminario. Si no hay más preguntas, pues iríamos dándoos las gracias, Noel, gracias Pedro, pues, por vuestras ponencias. A vosotros. A vosotros. Por habernos invitado. Bueno, espero encontraros otro día en otra ponencia más y recordar a todos los oyentes que este webinar se ha grabado y que lo vais a ver próximamente publicado en nuestro repositorio de webinars demosdesoftware.com, donde veréis que este seminario online está clasificado por capítulos, de forma que os será muy fácil encontrar aquello que más os interese, y por otra parte también lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube videosit.com, todo con letras. Y por último, deciros que para ver los próximos webinars que tenemos organizados desde la red de portales it-latino.net, lo podéis consultar en tecnowebinars.com. Así pues, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.